inferir, ahí estamos grabando. Vamos a ver una primera guía de inferir local y globalmente un texto. Acuérdense que ahora, vamos a compartir, lo que tratamos de ver es lo que no está dicho con sus letras. Dicho en otras palabras, no, perdón, me estoy enredando porque con segundo medio ya. Todo de nuevo, chiquillos, todo de nuevo. Ahora sí. La guía que nosotros vamos a realizar hoy día corresponde a la segunda habilidad, que es la de obtener información. Y obtener información es la misma habilidad que les ponen en otros libros de comprensión lectora, que se le llama el localizar, el encontrar la información en el texto, encontrar la información literalmente. No hay que hacer una interpretación, no hay que pensar en lo que yo ya sé, aunque siempre sirve mucho lo que ustedes ya saben, pero la información siempre está en el mismo texto. Y nosotros vimos ayer un Power en donde yo les traté de explicar cuál era la diferencia entre buscar una información directa y buscar una información indirecta. Hay que decir que toda esta información explícita, todas las palabras que empiezan con ex significan fuera, que está fuera, que se ve. Y en este caso, es que se nota, está en el mismo texto la palabra. Vimos la directa, la información, obtener información directa y la información directa, indirecta, y la única diferencia entre ambos son los tipos de texto, porque en esta, que vamos a ver ahora, que tiene dos párrafos, es un texto completo, en prosa, no hay gráficos, no hay una infografía, como en la otra que vamos a ver, no sé si mañana o ahí completamos, o la próxima semana, ¿ya? En esta guía empieza con este texto, como habíamos visto ayer, que lleva por título Biotecnología agrícola. Nosotros lo de agrícola lo podíamos conectar con el tema del campo, pero hay una imagen que nos habla de como una ciudad desarrollada, porque tiene pistas que no son solo rectas, sino que mucha curva, y habla de una capital o de una ciudad muy desarrollada. Y también vimos de dónde se sacaba este texto, que era de un diario que yo les expliqué, un diario muy importante que es en España, tal aquí como es el Mercurio, las últimas noticias. En España es El País, y del año 2011, ya hartos años, 10 años atrás, pero es un tema que aún continúa, chiquillos, según la lectura que aquí no vamos a ver. Como les dije, biotecnología agrícola, y ustedes también al ver que empezaba con la expresión señor director, me dijeron que era una carta. Y las cartas no solamente se envían de persona a persona, sino que hoy día se usa mucho el correo electrónico. Es muy raro que te llegue una carta de una persona o de una institución, de pronto cuando te están cobrando, una cosa así, nomás llegan cartas, pero es raro. Pero lo que no se ha perdido son las cartas en los medios de comunicación masivo escritos, en estos, como en el diario, en una revista, en una publicación, hay de pronto cartas. Y aquí nosotros, porque lo vemos, como yo le digo, es tan importante mirar el texto, porque nos fijamos por el enunciado. Aquí el enunciado que tiene los 2 puntos. Y ustedes también me dijeron, es cortito, 2 puntos. Yo lo voy a leer, pongan harta atención, y ustedes me van a ir contestando luego algunas preguntas. Tengan el cuaderno, chiquillos, tengan el cuaderno, porque es importante que vayan anotando las respuestas. Aquí vamos a ir contestando las preguntas de inmediato. Entonces yo vuelvo a decirles que no todas las personas, si lo hacemos todo aquí, todos deberían tener nota máxima, pero no es así, porque hay algunos que me lo escriben
otra cosa o se olvidan de algo. Cuando se les pregunta por dos, me dicen uno o me ponen otra cosa. Mira, ahí les voy a explicar. Ya, ¿qué dice el párrafo 1? Dice, la ONU advierte que si se mantienen las mismas prácticas agrícolas, la creciente urbanización y los actuales regímenes alimentarios, la cantidad de agua necesaria para la agricultura aumentaría entre un 70 y un 90% para el año 2050. Aquí tenemos hasta un punto seguido. A ver, chiquillo, ¿qué es lo que está diciendo acá el emisor del texto, la persona que escribe esta carta? ¿Cuál es el problema que hay, chiquillo? ¿Con qué tiene que ver el problema? ¿Qué va a faltar en unos años más? El agua. El agua, que ni siquiera en unos años más, porque hoy día incluso ya es un bien muy preciado y que pareciera que no es justo, por eso se quieren hacer tantos cambios en la Constitución. Pero aquí este hombre previene que para el año, porque está hablando de España, en España las cosas son como distintas, pero igual en el mundo entero, y en este caso en España, dice que aumentaría entre un 70 y un 90% para el año 2050. Ahí faltaban 40 años, a nosotros nos faltan 30, menos años, ¿no es cierto? Va a haber problema, porque ustedes saben que no se puede tener animales, ni se puede tener el campo si no hay agua. Dice, según el informe publicado por el Programa de la ONU para el Medio Ambiente y el Instituto Internacional de Gestión de Agua, actualmente, miren, actualmente en el año 2011, actualmente 1.600 millones de personas viven en zonas carentes de agua y esa cifra pronto podría alcanzar los 2.000 millones. Piensen en ese número, chiquillo. Nosotros en Chile somos 17 millones. Algunos ya dicen que estamos alcanzando los 18 millones, pero 18 millones. Y aquí hablan de 1.600 millones y 2.000 millones. Bien, piensen en la cifra inconmensurable que uno no se puede imaginar. Tienen que ser toda Latinoamérica, toda África, toda Asia, una parte importante. Hoy día, no sé si ustedes han sabido, pero por ejemplo hay una zona de sacrificio que le llaman, esa zona de sacrificio donde han tenido que soportar las inclemencias y las hostilidades del contexto y del lugar donde vive. Y por ejemplo en el Petorca, una localidad acá de la quinta región, donde había refinerías de cobre y lugares donde estaba el cobre y donde ocupaban todo el agua, entonces la gente se quedaba casi sin agua. Entonces ahora ellos se tuvieron que ir en un juicio y quedó estipulado que cada persona que vive en Petorca mínimo debe tener 100 litros de agua por cada persona. Es decir, si son 400 litros de agua mínimo para poder subsistir. Porque nadie, eso es un derecho, a nadie debería faltarle el agua durante todo el día. Pero así como ustedes en algunas zonas de Olmué cortan el agua, no es la única ciudad. Hay muchas ciudades en el país donde han tenido que ir a la justicia para que esas grandes empresas no se lleven toda el agua. Y esto pasa no aquí solamente en Chile, en el mundo entero. En el segundo párrafo dice, para revertir esa situación, el informe propone, porque aquí la ONU es la que está diciendo, la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, son hartas personas muy importantes que se preocupan de los problemas del mundo, ¿ya? Para revertir esta situación, el informe propone el establecimiento de agrosistemas que busquen un balance entre la ecología y la agricultura, a fin de aumentar la productividad agrícola y preservar el agua y la protección de los ecosistemas. Entonces, ¿qué propone el informe? Que tiene que haber no podemos aprovecharnos de sacar todo, por eso hay gente que está preocupada que no se hagan tantas represas, que no se hagan tantas torres y eso,
Este informe propone que tiene que haber un avance entre la ecología y la agricultura, y que también la agricultura sea sumamente bien pensada. Para ello se ha de investigar y aplicar la biotecnología. Para que nosotros logremos este equilibrio, tenemos que investigar y aplicar sobre biotecnología. La tecnología es lo que usamos hoy día, pero relacionado con bio. Todas las palabras que tienen el prefijo bio significan vida, ¿ya? Como biología, biotecnología, biosfera, significa vida, bio, ¿ya? Y esta biotecnología, la tecnología con la vida y con la agricultura. En productos agrícolas, situación a la que los movimientos ecologistas, dice acá, movimientos ecologistas, se oponen. Son los mismos que quieren comer sin que se preserve el medio, dejándolo abandonado. Aquí uno podría deducir, chiquillos, tal vez no lo que es, pero puede deducir que él le hace una denuncia o una crítica a aquellas personas que solo comen verduras, y no comen carne animal, pero no se preocupan más aún de mantener el medio ambiente y mantener la ecología en el sector donde viven, pues, dejándolo muchas veces, como dice, abandonado. Entonces, mire, acá arriba, aquí hay un problema. ¿Y cuál es la solución, chiquillo? ¿Cuál es la solución según lo que propone aquí la organización? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la posible solución? Proponen un establecimiento de agroecosistemas. Claro, un establecimiento que hay, aquí lo dice, ¿no es cierto?, que los agrosistemas no se abuse de ellos para que haya un equilibrio entre ambos, ¿no es cierto?, ambas entidades. El agua, que es un bien natural, la agricultura, que necesita el hombre comer, pero el hombre necesita el agua primero, ¿no es cierto? Después la comida, pero si se hace la comida hay que hacerlo pensado. Hoy día ustedes han visto cómo se riega, solamente se riega por acequia en Olmué Chiquillo, o se riega de otra manera en los campos, ¿han visto? ¿Alguien ha visto algún campo allá en Olmué donde tengan una chacra chiquitita? ¿Solo hacen porque abren acequia o hacen otra cosa que es con tecnología? Aunque sea una tecnología mecánica. Si le soy sincera, profe, ni idea. Ni idea. ¿No han visto alguno de ustedes, chiquillos, ese riego que es por goteo? ¿Alguien lo ha visto? Hoy día se ponen donde hay tanta escasez y tiene que tal vez estar presente en algunos campos de ahí de Olmué, donde ponen planzas y son como cañerías negras que la instalan por todos los surcos donde están no sé, por los tomates, toda esa, la lechuga y todas las verduras, y hacen una tecnología donde cae gota por gota, pero todo el día, pero no, porque ahí es mucho más estudiado y mucho más controlado. Entonces el agua no tiene que salir así a chorro como cuando dan el paso por una sequía, que le abren, ¿no es cierto?, la puertecita y corre el agua, porque antes cuando había mucha agua se corría y corría el agua nomás, porque nunca pensamos que iba a ser esto, se iba a acabar y que no iba a llover, pensamos que era infinito, pero no es así. Entonces han creado, por ejemplo, que tienen varios agricultores, esto del goteo, donde es justito lo que necesita la planta para que nazca, se desarrolle y se pueda llevar luego a la venta. De esa manera, porque si no, nadie podría plantar, nadie podría vivir de eso, pero hay incluso así. Ya, entonces, ¿cuáles son las preguntas, chiquillos? Miren, aquí hay dos. Aquí yo, bueno, hablé un poquitito, pero las preguntas ustedes las encuentran directamente en el texto. No tienen que pensar. Nosotros hicimos un poquito de inferencia porque hablamos, porque es un tema en realidad muy importante. A ver,
¿Cuántos millones de personas son las afectadas por carencia de agua, chiquillos? Hoy día, ¿cuántos son los millones de personas? Tenemos que buscar ahí en el texto. ¿Cuántos millones de personas hoy día le afecta el no tener agua? Que no tienen agua en realidad, o les cortan el agua. ¿Cuántos millones de personas? Ahí están los números. Será 1.600, 2.600, 2.050, 2.000. ¿Cuántas personas hoy día? Está en el texto, chiquillo. ¿Cuántas son? 1.600. 1.600. ¿Ya? Lo marcamos, 1.600. ¿Y qué hiciste, Paloma, me contaste? O Gabriela, ¿qué hiciste, Gabriela, para encontrar ese número? ¿Qué hiciste? ¿Lo memorizaste o te devolviste el texto? Esa es la segunda pregunta. ¿Cómo lograste encontrar esta respuesta? ¿En qué te fijaste? ¿Cómo lograste, Gabriela, encontrar esta respuesta? Aunque les parezca a ustedes, chiquillos, súper obvio y simple. ¿Qué hicieron para buscar la respuesta, chiquillos? La respuesta está explícita en el texto. O sea, volvimos a leer el texto o a buscar solamente la respuesta de eso. Muy bien. Se devolvieron al texto y buscaron la respuesta. Y aquí, ¿qué es lo que tenían que buscar? ¿Palabra o número? Números, Número. tendríamos Aquí que como, buscar donde diga millones. exacto, aquí, porque dice, ¿cuántos millones? Por eso yo les dije ayer, es muy importante saber lo que nos pregunta. Entonces aquí tendríamos que subrayar lo que pueden subrayar. Subrayan cuántos millones de personas, porque lo es preocupado, son millones de personas, son afectadas por la carencia de agua. Entonces, ¿cómo lograste encontrar? Ustedes se devolvieron al texto y se fijaron en los números. Y la única diferencia que tenían que hacer era discriminar, porque había 1.600 y 2.000. Pero dice que en 50 años más puede que sean 2.000. Hoy día son 1.600, 400 millones, piensen en el número. 400 millones son las personas menos que hoy día están con problemas de agua. Por ejemplo, África ha tenido siempre problemas de agua. En Asia también, pero Asia son más pillos, tienen más dinero, como tienen el problema, tienen el tema del petróleo. En Asia han podido solucionar ese problema, pero en África son pobres. Son pobres, entonces el problema se ha hecho muy terrible, muy terrible. Ya, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, chiquillos, para buscar esta información? Dice, técnica para obtener la información explícita de forma directa. La información explícita es aquella que aparece literalmente en el texto, ¿ya? Como lo vimos ahí. No hay que buscar nada más. Esta se puede encontrar de forma directa o indirecta. La información directa se localiza en una parte específica del texto, como vimos ahí los números del texto, mientras que la indirecta hay que rastrearla a lo largo del texto. Para extraer información explícita de forma directa debe seguir estos pasos. Solamente dos. Y yo le digo que es muy parecido a la indirecta, que solo tiene una más, pero es casi lo mismo. Dice, el paso 1, identifica y destaca la información clave de la pregunta. Las interrogantes que debes plantearte. ¿Qué me están preguntando? ¿Cuál es el foco de la pregunta? ¿Cuál es la idea que tengo que encontrar en el texto? De este modo identificarás la información fundamental que te piden. Para esto subraya con rojo las palabras o los conceptos centrales de la pregunta. Lo mismo que les dije antes. Como alguien me dijo que había que fijarse en los millones, subrayan millones, ¿no es cierto? Y tal vez carencia de agua. Eso lo subrayan, chiquillos. Y como siempre, subrayan arriba las palabras clave, que era la ONU, el agua, porque de eso hablaba. Y en el paso 2, encuentra y destaca la información clave en el texto. De acuerdo con el punto anterior, vuelve a leer el texto y encuentra la información que necesitas para responder la pregunta. Esta información puede mostrar la respuesta exacta a la pregunta o aparecer en términos similares mediante sinónimos. Luego destaca en el texto con color rojo la respuesta, o con el destacador que ustedes tengan, que antes usaba solamente el rojo, pero hoy día están los destacadores que son verde,
azul, amarillo, de todos colores, para que ustedes destaquen. Miren, entonces ahora veamos la pregunta, acá. ¿Qué propone el informe publicado por el Programa de la ONU para el Medio Ambiente? Entonces, chiquillos, ¿qué palabras tendríamos que destacar y subrayar para saber lo que nos pregunta? Para saber lo que nos pregunta. ¿Cuál es la palabra o las palabras que tenemos que subrayar para saber lo que tenemos que buscar? Informe publicado. Ya, el informe publicado. Y antes de eso, que la podemos encontrar, el informe publicado. Ya, ¿cuál es el informe? Él propone, ¿ya? Porque ¿cuál es el informe? Veamos las alternativas para ver si las encontramos luego arriba. Dice, la A dice establecer un balance entre ecología y agricultura, la B, prevenir la aplicación de la biotecnología en la agricultura, C, mantener las prácticas agrícolas y la urbanización creciente, y D, cuidar la cantidad de agua necesaria para que las personas se alimenten. Según el texto, chiquillo, ¿dónde están las palabras? Busquen tal cual esas palabras. Él propone, está quedando poquitito, pero vamos a tratar, vamos a terminar acá, chiquillo, mañana voy a ver un poco y mañana vamos a terminar, ¿ya? ¿Qué propone el informe publicado en el programa de la ONU? Busquemos acá. ¿Dónde está la respuesta, chiquillo, en el texto? ¿Dónde está? ¿En el primer o en el segundo párrafo? ¿Qué propone el informe de la ONU? ¿Dónde está? ¿En el primer o en el segundo párrafo? En el segundo. En el segundo. ¿Y qué dice? ¿Dónde está? En la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta línea. Dice, el informe propone el establecimiento de agroecosistemas que busquen un balance entre la ecología y la agricultura. Exacto, muy bien. En las tres primeras líneas está la respuesta. Entonces, según eso, el informe propone el establecimiento de agrosistemas que busquen un balance entre ecología y agricultura. Y según eso, chiquillos, ¿cuál sería la alternativa correcta? ¿Cuál es la alternativa correcta? La A. La A, porque ahí lo dice, casi con las mismas letras. Establece un balance entre ecología y agricultura. Prevenir la aplicación de... Eso para nada, eso totalmente contrario, chiquillos. Mantener las prácticas agrícolas, para nada. ¿Cómo mantenerlas si la cosa se está agotando el agua? ¿No es cierto? Es como un contrasentido. Y cuidar la cantidad, no lo habla, nos toca ese tema en la D. Entonces, aquí en la A, nadie podría equivocar la alternativa porque lo dijimos, chiquillos, lo dijimos. Ya, vamos a ver solamente los pasos y mañana vamos a ver el segundo texto, ¿ya? Dice en el paso 1, identifique y destacar la información clave de la pregunta. Eso lo hicimos, ¿no es cierto? En este caso están solicitando que busques en el texto información acerca de lo que propone el informe de la ONU para abordar la carencia de agua. Los conceptos claves son ¿qué propone? ¿No es cierto? Y el informe publicado. Y también la ONU. Pero nosotros sabemos porque era un texto cortito y sabíamos que quien había hecho este informe, más que la persona que escribía el texto, era la ONU, esta Organización de las Naciones Unidas. Y en el paso 2 dice, encuentra y destaca la información clave en el texto. Dice, si vuelves a leer el texto te darás cuenta de que en el segundo párrafo, para abordar la carencia de agua, se manifiesta que el informe propone el establecimiento, está con las mismas palabras, chiquillos, mire, el informe propone el establecimiento de agrosistemas que busquen un balance entre ecología y la agricultura, a fin de aumentar la productividad agrícola y preservar el agua y la protección de los ecosistemas. Eso estaba dicho en las tres primeras líneas del segundo párrafo, como muy bien lo identificó la compañera. Aquí, en esta habilidad, chiquillos, ustedes se devuelven, sí o sí. Yo sé que la memoria es importante, pero para asegurarse, se devuelven al texto, subrayan dónde está la pregunta. Por eso es importante subrayar en la pregunta, porque muchas veces
ustedes no entienden lo que está preguntando, pero haciendo una actividad un poco más reflexiva, ustedes ven la pregunta y buscan qué es lo que le están preguntando, y tal vez encuentran en el texto la respuesta, porque a veces está con la misma palabra, otras veces con palabras similares y otras con sinónimos. Entonces, no deberían equivocar la alternativa así así. Y yo creo que lo hacen, porque en general a ustedes les fue bien en el día en este tipo de preguntas. Entonces, si analizamos la alternativa, tendremos que la respuesta es la correcta, ya que como señala el texto, la propuesta busca el equilibrio entre ecología y agricultura. Y las otras no, porque es lo mismo que dijimos anteriormente. Y las personas, chiquillos, pueden llegar hasta aquí, mañana terminamos, pero en la síntesis pueden copiarlo, porque lo único que copian de esta guía, aparte de la respuesta, dice: para obtener información explícita de forma directa, debes identificar y comprender cuáles son los datos importantes de la pregunta, como lo que hemos dicho todo el tiempo. Luego necesitas encontrar esta información en el texto, lo que puede aparecer en enunciados idénticos a los que contiene la pregunta o con palabras similares o sinónimos. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Esto es buscar información explícita. No les voy a dejar que lo hagan solo el texto para que vayan con seguridad, aquí, seguridad a la respuesta. Tengan esas dos respuestas que ya están ok, que mañana no vamos a volver o si lo hacemos, lo vamos a hacer en forma muy rápida, a revisar esa respuesta del texto 1, pero vamos a abocarnos